Bienvenidos a este espacio, donde las voces que el mundo calló siguen resonando. Yo soy Claudia, la voz de quienes ya no pueden contar su propia historia. Hoy doy voz a la memoria de Antonella, una pequeñita cuyo paso breve dejó una huella profunda. Su recuerdo merece permanecer vivo, porque solo así podemos seguir exigiendo justicia verdadera. Escribamos en los comentarios justicia por Antonella, para honrar su memoria y elevar su voz con fuerza, con verdad y con justicia. Antonella vivía con su madre en un apartamento pequeño del barrio de San Sebastián, en Manizales, un lugar de 3 habitaciones estrechas, con paredes algo desgastadas por la humedad y una sola ventana que filtraba apenas la luz del sol. Su padre, Juan Camilo López, había mantenido una relación de casi 2 años con Silvana Torres. Al principio fue una historia de amor joven, con promesas, planes compartidos y el deseo de formar una familia. Pero con el paso del tiempo, la convivencia se volvió difícil, especialmente después del nacimiento de Antonella. Las discusiones fueron creciendo, la tensión emocional se hizo constante y finalmente todo terminó en una separación marcada por el conflicto. Aún así, Juan Camilo buscó seguir presente en la vida de su hija. En entrevistas posteriores afirmaría con el corazón roto: Antonella era mi vida entera. Ese amor inmenso y silencioso se transformó en ausencia y en memoria. Todo lo que no pudo ser dicho en vida, hoy persiste como un eco, una súplica, un deseo de protección, una promesa rota en la distancia. Desde la ventana de aquel apartamento donde vivía Antonella, se le veía asomar casi cada día, con su cabello oscuro recogido y esos ojos grandes que parecían buscar algo invisible al otro lado del vidrio. Tenía apenas 2 años y 8 meses. Su presencia era dulce, silenciosa, envuelta en un mundo de gestos mínimos y miradas profundas. Jugaba con una muñeca de trapo antigua, siempre la misma. Algunos vecinos la escuchaban cantar en voz baja. Otros la veían abrazar su muñeca junto a la ventana, como si viviera en su propio mundo. Solo queda su recuerdo, una presencia tranquila de mirada suave. Quienes se cruzaron con ella recuerdan la paz que transmitía. Vivía con su madre, Silvana Torres, una joven de 19 años. Silvana no hablaba con nadie, no tenía familia cercana. Los vecinos no la veían conversar, ni reír, ni siquiera gritar. Salía solo a lo necesario. Volvía con el rostro apagado, no saludaba. El apartamento era un mundo cerrado, sin visitas, sin risas, sin ventanas abiertas. Según informes oficiales, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar nunca recibió alertas. No había denuncias. Pero el dolor no siempre deja rastros visibles. A veces se esconde en los ojos o en la forma en que se abraza con desgano a una hija que espera consuelo. Días antes de la tragedia, Silvana atravesaba una etapa emocionalmente difícil, relacionada con la conflictiva separación de Juan Camilo. Quienes la conocían dijeron que después de eso, algo en ella cambió. Hablaba menos, se encerraba. Algunos sugieren que atravesó una fuerte crisis emocional. La poca luz que quedaba en su mirada, dicen, empezó a apagarse. Para una madre sola, hablar de angustia no siempre es fácil. El equilibrio emocional de una madre puede quebrarse como cristal al viento. Buscar ayuda, un abrazo, una red de apoyo, un espacio de escucha, no es un lujo, es una tabla de salvación. Pero nadie llamó, nadie tocó esa puerta. Antonella crecía en un mundo de susurros, una infancia sin testigos, un hogar donde la televisión sonaba bajito y la única música era la que murmuraba con su voz pequeña. Y así comenzó el drama, no con un crimen, sino con una larga ausencia emocional, una cadena de silencios. Instituciones que no vieron, vecinos que no preguntaron. Era sábado, 25 de julio. Era un poco más de las 7:30 am, cuando todo empezó como un día cualquiera. En el apartamento 302 del conjunto residencial de San Sebastián, Silvana preparaba el desayuno, pan, un poco de fruta, tal vez avena caliente. Y mientras tanto, Antonella arrastraba sus juguetes por el suelo, cantaba bajito. Reía sola. La casa tenía dibujitos pegados con cinta, garabatos que nadie leyó,
colores que hablaban sin gramática, pero con alma. Una rutina frágil, solo entre madre e hija. Afuera, el barrio seguía. Según el expediente, después de las 11:40 am no se escuchó nada fuera de lo normal. No hubo pedidos de ayuda ni alarmas. Según el expediente oficial, Silvana Torres, en aparente estado de alteración psicológica, escribió varias cartas manuscritas. No se ha revelado su contenido, pero fueron encontradas sobre la mesa, junto a su celular y un arma blanca. Todo parecía indicar una preparación interna, una ruptura emocional acumulada, un punto de quiebre silencioso. Lo único confirmado es que Antonella fue herida dentro del hogar. Las circunstancias exactas están bajo reserva judicial. Minutos más tarde, Silvana salió del apartamento con la pequeña en brazos. Buscaba ayuda. Un bombero la recibió en la entrada y corrió con ella hasta una ambulancia. La envolvieron en una manta. Era un cuerpo frágil y herido, sostenido contra el pecho de alguien que no pensó dos veces. Solo corrió. Intentó ganarle a la muerte. Antonella llegó al Hospital Universitario de Caldas en estado crítico. El equipo médico activó el protocolo de trauma pediátrico. Colocaron vías intravenosas, administraron medicamentos, reanimación avanzada, compresiones, ventilación. Cuando no hubo respuesta, practicaron una toracotomía. Abrieron su pecho tórax para buscar el corazón con los dedos. Un intento desesperado, pero el shock hipovolémico ya había causado un daño irreversible. A las 4:30 de la tarde, los médicos declararon su muerte. No bastó el esfuerzo, no bastó el amor de quien la sacó corriendo, no bastó la medicina. El hospital activó el protocolo legal. Era una menor con señales claras de agresión. Se notificó a las autoridades. Silvana seguía en otra sala. Estaba vendada. Tenía cortes en el cuello y los brazos. No lloraba ni hablaba. Solo miraba, fija al vacío. La policía llegó. Se acercaron a su camilla con cuidado. La capturaron en flagrancia. No fue necesario emitir una orden. Había testigos. Había heridas. Había tiempo, sangre y escena. Silvana no se resistió. No dijo una palabra. Quedó bajo custodia y en silencio. Y mientras los peritos trataban de evaluar si estaba en condiciones, apenas respiraba. Mientras tanto, regresemos por un instante al barrio, al momento exacto en que todo acababa de estallar. Aún no había una muerte confirmada en ese instante, pero el espanto ya vivía en la calle. Los vecinos habían oído gritos. Vieron a Silvana bajar con la pequeñita ensangrentada, en brazos, y entendieron, demasiado rápido, demasiado claro, que había sido ella. Que la herida no vino de afuera, que la madre la había atacado, y el dolor se volvió furia. Al verla escoltada por la policía, intentaron rodearla, abalanzarse. La quisieron linchar, gritaban y lloraban. Algunos entraron en estado de shock. Ese sábado, la cuadra entera se convirtió en una escena de duelo. Un vecindario que se dio cuenta demasiado tarde que la fragilidad vivía entre ellos, que el horror había estado al lado. Ni el bienestar familiar, ni la fiscalía, ni ninguna institución había intervenido jamás. No hubo alertas previas. Nadie tocó esa puerta. Entonces, las preguntas llegaron con rabia. ¿Cómo es posible que no hubiera ninguna señal? ¿Qué falló en el sistema? ¿A quién le corresponde prevenir una tragedia así? Mientras el país buscaba explicaciones y la comunidad intentaba entender los silencios que rodearon a Antonella, la familia paterna emergió con su propio dolor y con una historia que hasta entonces no había sido escuchada. En entrevistas con el medio, palabras mayores. El padre de la pequeñita, Juan Camilo López, rompió en silencio. Detrás de su voz había una rabia congelada, un vacío irreparable. Con voz temblorosa dijo, «Ella lo hizo por hacerme daño a mí. Antonella era mi vida entera. Yo la amaba con mi corazón, y esa fue su venganza». Sus palabras confirmaron mucho más que una sospecha. Juan Camilo habló de una relación que al principio fue llena de ilusiones,
marcada por el deseo de formar una familia, pero que con el tiempo se volvió frágil, tensa y, como él describe, emocionalmente agresiva. Contó que cuando supo que Silvana estaba embarazada, intentó apoyarla en todo, incluso vendió su moto para organizar un baby shower. Quería que Antonella se sintiera bienvenida, que lo tuviera todo, que creciera amada. A medida que pasaban los meses, la situación cambió. Las discusiones se volvieron frecuentes y el vínculo entre ellos se deterioró. A pesar de la distancia, Juan Camilo expresa que su amor por la pequeña nunca disminuyó. Antonella, insiste, era el centro de su vida. En la entrevista, recordó que Silvana a veces le impedía ver a la pequeña y llevarla con su familia paterna. Relató momentos difíciles en los que sentía que Antonella era utilizada en el conflicto como un blanco, no solo emocional, sino también físico. Dijo también que, en varias ocasiones, tanto él como sus familiares alertaron a las autoridades sobre su preocupación por el entorno en el que vivía Antonella. Señalaron que Silvana no estaba emocionalmente estable y que temían que algo grave pudiera ocurrir. Sin embargo, ninguna de esas advertencias fue atendida, ninguna de esas voces fue tomada en serio. Hoy, la familia paterna vive en medio del duelo y la frustración. Agradecieron el acompañamiento psicológico brindado por la alcaldía de Manizales, así como los homenajes espontáneos que algunos ciudadanos han realizado en memoria de Antonella, pero también reclaman respuestas, piden justicia y una revisión profunda de por qué se ignoraron las alarmas. La voz de Juan Camilo es una más, pero no una más cualquiera. Es la voz de un padre que intentó proteger y al que el sistema, igual que a su hijita, dejó sin red. Los informes preliminares hablaron de un posible episodio de psicosis reactiva por ruptura emocional. La defensa de Silvana pidió exámenes psiquiátricos urgentes. La fiscalía solicitó prisión preventiva mientras se hacían las valoraciones. Hasta ese punto, la justicia no había definido si era legalmente imputable. Mucho se ha especulado sobre lo que Silvana dejó escrito aquella mañana. No se conoce el contenido de las cartas. Nadie, fuera del proceso, ha leído lo que Silvana escribió, pero se sabe lo esencial, que la pequeñita no murió de inmediato, que la tragedia no fue fulminante, fue lenta, una olla a presión emocional que nadie supo abrir a tiempo. Era la tarde del 26 de julio cuando las autoridades, en medio de la revisión del caso, ingresaron al apartamento 302. La escena parecía serena, demasiado serena. Una cuna ordenada, juguetes acomodados, dibujos de crayón en la pared. No parecía el lugar de una tragedia, sino de una vida truncada en medio de su respiro. Pero entonces apareció lo que no se había dicho. 3 cartas escritas a mano, guardadas en el cajón de la mesa de noche, firmadas con letra temblorosa. Una dirigida a quien encuentre esto, otra a Antonella y una más sin destinario. Hasta hoy, su contenido permanece bajo reserva judicial, pero fuentes cercanas al caso filtraron que no eran simples notas, eran confesiones entrecortadas, gritos en papel, los restos emocionales de una mente que colapsaba en silencio. También hallaron el celular de Silvana. Ahí estaban los indicios de una búsqueda desesperada, mensajes de voz eliminados, búsquedas de ayuda psicológica en Google, llamadas no contestadas, un patrón, una ruta invisible de alguien que, tal vez, sí quiso pedir auxilio, pero no supo cómo. Mientras Silvana era estabilizada en el Hospital Universitario de Caldas, una parte del país ya ardía en preguntas y desconcierto. Vecinos, testigos, periodistas. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo nadie lo advirtió? Ese mismo día, la familia paterna de Antonella alzó la voz. Nosotros advertimos, fuimos a la fiscalía, hablamos con Bienestar Familiar, dijimos que Silvana estaba cambiando, que algo no estaba bien, pero no nos escucharon. Un tío paterno denunció que intentaron solicitar custodia compartida, pero no obtuvieron respuesta. La Defensoría del Pueblo abrió un expediente, aunque ya era tarde, porque el sistema no solo falló antes,
falló también ese día. Falló cuando no reaccionó a tiempo, cuando las alertas quedaron flotando en escritorios sin eco. Y entonces, el caos. Al conocerse la noticia en el hospital, una turba se formó rápidamente. Silvana fue acorralada, envuelta en gritos y empujones. No fue solo una furia, fue señal de un tejido social herido. Después, algunos intentaron agredirla. La policía intervino. Un oficial diría: "Nunca vi tanto odio contenido". Era como si toda la frustración estallara en esa única tarde. Ese estallido mostró otra herida, el daño colectivo. No solo se perdió una vida, también se fracturó la idea de protección y con eso, algo de la confianza que se deposita, sin pensarlo, en el día a día. Desde entonces, Silvana permanece bajo custodia en una unidad psiquiátrica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, a la espera del dictamen forense que podría definir su futuro legal de acuerdo con lo siguiente. Si se le declara inimputable por enfermedad mental, no iría a prisión ordinaria, sino que recibiría tratamiento obligatorio en una unidad especializada. Si, en cambio, se determina que actuó con plena conciencia, podría enfrentar hasta 50 años de condena, pero el juicio, hasta ahora, ha evitado responder lo esencial. ¿Qué decían exactamente esas cartas? ¿Cuál fue el diagnóstico psiquiátrico? La tragedia dejó cicatrices más hondas que las visibles. Fue la abuela materna quien, al regresar al apartamento, encontró el silencio donde antes había risas. Silvana y la pequeña Antonella yacían en el dormitorio, inmóviles, heridas. El impacto la quebró. Su cuerpo no resistió. Se desplomó al instante y necesitó atención médica y contención emocional. Desde ese balcón, el mismo por donde tantas veces se asomaron sin saber, se miraba todo. Una casa aparentemente tranquila, pero por dentro, el caos ya llevaba tiempo viviendo allí. Durante su atención médica inicial, Silvana rompió en llanto y dijo: "Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir". Confesó sentirse inestable con muchas cosas en su cabeza y relató que fue la rabia la que impulsó a ir hasta la cocina por un cuchillo. Luego, en un susurro devastador, "Le hice daño a mi hija". Ante la justicia, no aceptó los cargos por homicidio agravado. En San Sebastián, los vecinos encendieron velas en memoria de la pequeña. En redes sociales, activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos exigieron una respuesta urgente en torno a la salud mental materna y a la protección de los menores de edad. Las manifestaciones no solo respondieron al horror del hecho, sino que también buscan abrir una aventura de oportunidad para replantear políticas preventivas reales y efectivas. Días antes de la tragedia, Silvana compartió en su perfil personal de Facebook una publicación cargada de nostalgia. Era una fotografía donde sostenía a su hija recién nacida y la acompañó con un mensaje que, al principio, pasó como una reflexión materna más, pero tras los hechos cobró una dimensión completamente distinta. Según informaron medios como Semana, Caracol Radio y Cubo Medellín, el texto decía: "Solo vas a tener un recién nacido por 28 días. Después de eso, tendrás un bebé, y tan rápido como puedas parpadear, tendrás un nene pequeño, y luego un adolescente que ya no te necesita del mismo modo. Nada será igual, y nunca sabrás cuándo será la última vez que lo cargues dormido, la última vez que le des pecho, la última vez que lo recojas del suelo porque ya no podrá más contigo. Así que no te sientas mal por quedarte en casa con él todo el día. No te sientas mal de que te necesite tanto, porque un día no lo necesitará y desearás haberlo aprovechado más". Aunque se trata de un mensaje compartido por muchas madres en redes sociales, su significado cambió por completo al releerlo con lo que luego ocurrió. En 2024, Colombia vivió al menos 375 tragedias donde hijos e hijas que debieron ser amados y cuidados, perdieron la vida a manos de quienes tenían la responsabilidad de protegerlos. Silvana le quitó la vida a la única persona que la abrazaría, la llamaría mamá y querría protegerla por el resto de su vida. Desde que su rostro fue mostrado en televisión,
Desde que su silencio se volvió viral, Silvana dejó de ser solo una madre para convertirse en un símbolo polémico. La madre que falló, la madre que ocultaba tormentas, la madre que, según la opinión pública, debió haber pedido ayuda, no herido a quien más la amaba. Pasado el impacto del caso, la mirada se centra en un problema mayor que lo individual. La carencia estructural del sistema de salud mental en Colombia. Organizaciones defensoras y expertos pidieron con urgencia una reforma real. Los datos son claros. Colombia cuenta con solo 2 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La situación afecta especialmente a madres primerizas en condiciones vulnerables, que tienen acceso mínimo o nulo a acompañamiento emocional gratuito. Y en sectores rurales y urbanos, la presencia de atención efectiva y redes de apoyo es prácticamente nula. Y el abandono es silencioso, pero constante. Y mientras eso no cambie, estas historias seguirán repitiéndose. Lo que le ocurrió a Antonella no empezó ese miércoles a las 11:40 de la mañana. Empezó mucho antes, cuando las noches de Silvana se llenaron de insomnio, cuando el cuidado se volvió encierro y cuando las redes sociales se convirtieron en su única vía para decir lo que no podía poner en palabras. La familia optó por el sigilo, no dieron entrevistas, ni buscaron explicar, solo hicieron un pedido discreto, que no se juzgue con odio, sino con proceso. La investigación sigue en curso. La Fiscalía reúne declaraciones, informes médicos y peritajes clave. En las próximas audiencias se conocerán los resultados de la evaluación psiquiátrica que podrían definir si Silvana puede ser considerada penalmente responsable o no. Antonella ya no tiene voz, pero su historia puede salvar vidas si no permitimos que caiga en silencio. Este caso nos obliga a mirar de frente las señales que el mundo suele ignorar, a romper la indiferencia y a exigir sistemas que realmente cuiden a quien más lo necesitan. Escriban justicia por Antonella para elevar su voz, clamar justicia y no permitir que se apague. Si esta historia te tocó el alma, compártela, comenta, hazla circular, que su voz siga viva, porque la justicia empieza también con cada uno de nosotros. Esta historia fue noticia, pero ¿cuántas otras no lo son? ¿Cuántos silencios no llegan a los titulares? Por eso escuchar, preguntar y acompañar puede cambiar una vida o salvarla. Yo soy Claudia. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Recuerda activar la campanita de notificaciones porque ya voy a estar muy activa. Vienen muchas historias actuales también de México, Latinoamérica. Entonces, si quieres enterarte de lo que pasa en el mundo, activa las notificaciones. Si no te llega mi notificación, simplemente desactívala y actívala de nuevo y entonces las volverás a recibir. Y bueno, gracias por apoyar este caso y por apoyar el canal de las voces que ya no pueden hablar. Yo soy Claudia y nos vemos hasta la próxima. Que estés muy, pero muy bien. Bye bye.